la derecha y aquí cell counts, cuentas de bacterias que son bacterias partido por ml, que son las que algunos privilegiados de ustedes que fueron al laboratorio las vieron, ¿se acuerdan que se movían así? De ahí se saca este valor y va creciendo en el tiempo. Ya. La temperatura es esta línea, la línea azulita. ¿Ya? Entonces, este proceso se ve borroso. ¿Le apago la luz? No, es que la calidad de esta cuestión, no sé qué es lo que pasa. A ver, creo que la otra vez lo que hice fue, me salí del modo pantalla completa y después amplié a mano, creo que se veía mejor. Pero vemos. ¿Es verdad o no? ¿Se ve igual? Se ve un poquito, nomás que hay unas manchas. Vamos a ver, ¿sale esta mancha? Sí. Creo que ahí se ve un poquito más claro. No sé si están de acuerdo. Que se puede leer las letras, ¿no? ¿Estaba claro o no? Sí. Lo voy a ampliar a mano más. Porque en el modo de presentación algo ocurre que se pone más borroso. Ya, entonces, la línea azul, miren la temperatura, parte a 10 grados, 15 grados. Y durante el proceso, ya esta columna se va irrigando arriba con agua con ácido, ya, y va evolucionando. Entonces se empieza a subir la temperatura, y fíjense que llega a 70 grados, de repente, ¿ya? A 70 grados. Entonces esto da cuenta de todos los procesos exotérmicos. La generación, la oxidación de ferroso férrico es una reacción isotérmica, y la lixiviación de algunos sulfuros también. ¿Ya? Entonces todo esto, sobre todo la pirita. Entonces todo esto se va generando calor y llega a una cierta grado máximo. Y las bacterias, mire, aquí hay bacterias representadas que están acá abajo, todas estas que están acá abajo. Las azulitas son las que predominan a la baja temperatura. Ahí están con sus nombres que son bien en latín, son largos nombres. Entonces al principio, cuando voy en la zona de baja temperatura, aquí se hizo un monitoreo, bueno, el monitoreo primero se hizo como a los 30 días, 40 días, pero estoy en el rango de 30 grados. Entonces se fija que predominan la mayor población, las que tienen valores más altos, 10 elevado a 6, son las mesófilas, las que viven como a 30 grados. Yo les di una tabla, les había mencionado. Y entonces predominan esas, ¿se fijan? Y en la medida, en cambio las rojitas, las que les gusta vivir a alta temperatura, están en menor cantidad. Pero eso es lo interesante, que están todavía, no están muertas, sino que están así como trabajando más lento, menos actividad. Porque ellas a baja temperatura, como muchas personas, a veces no, a baja temperatura son nulas, pero hay personas que les gusta la alta temperatura, la baja temperatura. Entonces pasa el tiempo y se da vuelta se da vuelta el diagrama, y ahora predominan las de alta temperatura, aquí se fijan, y las otras tienen menor población, porque tienen menores tasas de crecimiento. ¿Ya? Pero todas están en el consorcio, esto es un consorcio, una comunidad, y todas están oxidando ferroso, azufre, qué sé yo, a distintas velocidades, pero contribuyen igual. Entonces, por ejemplo acá, esto es lo mismo simplemente representado. ¿Se fijan? Aquí predominan estas, y acá arriba, bueno, típico, las de alta temperatura. Ya, veamos más detalles de esta curva, mira. Definitivamente hay algo ahí que no se ve tan bien. ¿Qué quiere hacer, profe? No, que yo veo que no se ve muy nítido. ¿Ustedes ven bien ahí? ¿Ven bien? Sí. Ya, está bien. De hecho, a ver si pone ahí en la lupa. Puede escribir, apretar y poner lupa, también le va a abrir. ¿Cuál es la lupa, perdón? Hay una lupa, ¿dónde está? ¿Esa? Sí, escribe ahí lupa. Escribe lupa. ¿Dónde escribo? Ahí, Lupa. lupa, sí.
¿Y la se puede la- apretar? Esa no la conocía. Entre. Ahí le puede hacer para que sea más grande. Para que sea más grande. Sí, usted selecciona el que quiere mostrar. Ah, pero ahora aquí no veo nada. En mi pantalla. ¿Tú dices ahí arriba? ¿Se ve más grande? ¿O no? Sí, no, si yo lo puedo hacer más grande con el dedo. Lo que pasa es que igual pienso que se ponen un poquito borrosas las letras, pero si las ven bien, comparás con las que veo en el computador. Hago escape, ¿Sí? me escapo de la lupa. La luz. ¿Me funcionó? Lo maté. A ver. Le va a sacar la Help, lupa. help, sacar lupa, deslupar. Escape. Sí, lo maté. Hay una X. Ahora sí. Ya, gracias igual. Sí, no, sí, con eso está. Hay una manera de sacar esta cosa de arriba. ¿Cuál es la? Apretándola arriba, creo. Ahí esa flecha de la esquina. Ahí, donde, abajo de compartir. Abajo. Abajo. Abajo de compartir. Más a la derecha. Más abajo. ¿Es así? ¿Esa? Sí. Ya, a eso. ¿Y cómo vuelvo ahí? ¿Cómo vuelvo a esa? Con compartir. Ya. No. Ahí está mal la flecha. Ya, ahí está mejor. Ok, esta otra curvita, entonces es nuevamente el tiempo de elección aquí, y se grafica acá la extracción de cobre. Bueno, siempre está la temperatura, aquí está la temperatura, la línea de temperatura, ¿no? Que sube y baja, ahora está en color verde, y se grafica a este lado como temperatura, pero aquí también se grafica extracción de cobre, ¿ya? Es curioso, estos mismos numeritos lo usan para extracción de cobre, de 0 a 100, y temperatura. ¿Qué grados? Ya, entonces, miren la recuperación de cobre, la curva azul. Aquí se ve claramente esa forma, si se fijan, que está la curva, empieza a aumentar su pendiente. Empieza así la curva azul. ¿Ya? Empieza ahí. Y después empieza a decaer. Eso se puede deber a que van creciendo las bacterias, pero en este caso también se puede deber a que la temperatura está subiendo. Entonces es una buena razón para que la cinética crezca. Entonces hay un periodo así y después hay un punto de inflexión. Y también está la roja, que es la oxidación de pirita. Entonces está el cobre, la extracción de cobre, y también está la pirita. Esos son elementos que hay que considerar. Después está esta curva que es interesante. Estas columnas están controladas, está todo sellado, entonces ellos pueden medir el consumo de oxígeno. Tienen un sistema, están soplando oxígeno por debajo. Ya acuérdense que todas estas columnas acá arriba yo irrigo, y aquí he hecho, entonces, ahí. Y aquí tengo solución. Entonces yo mido acá el oxígeno, lo mido acá y lo mido allá. El oxígeno sale por acá. Y por esa diferencia yo voy viendo el consumo de oxígeno. Y el consumo de oxígeno me da una idea de la velocidad de lixiviación. Acuérdense el típico dibujo que repito 1000 veces. Aquí tengo sulfuro, entonces tengo fierro más 3, pasa a fierro más 2. Y fierro más 2 se oxida a fierro más 3 gracias al poder oxidante del oxígeno que pasa a agua. Entonces, a medida si yo mido este valor, lo que se consume de oxígeno, me va a dar un valor proporcional a la velocidad de lixiviación, porque son los electrones que vienen de allá. Entonces, yo midiendo este oxígeno sé la velocidad también de lixiviación. Es una manera indirecta de medirlo. Y se da la misma tendencia, o sea, parto lento, consumo oxígeno lento. Ojo que este porcentaje de utilización, ¿ya? O sea, es como velocidad de consumo de oxígeno.
entra el oxígeno por abajo y se me consume el 10%, está fluyendo siempre. De repente se me consume el 20% del que soplo, ¿ya? Entonces velocidad. Entonces también la velocidad sube, la velocidad de lixiviación sube, llega a un máximo y después empieza a decaer. ¿Ese flujo es constante entonces? ¿El qué? ¿El flujo de oxígeno es constante? Sí, el flujo de aire es constante, Ah. claro. Pero el consumo, el delta, Va variando. lo que baja, eso va variando. Entonces cuando hay un momento en que es máximo, que coincide con, acuérdate, con el momento de alta temperatura, ¿no? El momento de alta temperatura ya es como por acá. Entonces eso influye. Y después va decayendo porque también el mineral se está pasivando, parece que el mineral se va pasivando. Entonces eso, esta variación de pendiente, sube la pendiente, baja la pendiente, tiene correlación con esta. ¿Se fijan aquí? Sube la pendiente, empieza a bajar la pendiente. Se correlacionan unos con otros. Porque en el fondo la derivada de esta curva corresponde con este consumo de oxígeno. Ya. Y para terminar, y me parece que esta última curva de este informe, aquí tengo el ácido, el consumo de ácido. También el consumo de ácido yo lo mido, o sea, mido el ácido en la entrada y la salida. Entonces ahí veo si me consumió ácido o me produjo ácido. Fíjense que al principio, acuérdense que aquí teníamos temperaturas bajas, entonces al principio hay consumo de ácido, porque aquí dice Net Acid Consumption, kilos por tonelada de mineral, kilos de ácido por tonelada de mineral. Entonces aquí está el cero, estoy consumiendo, incluso crece, llega a un tope, empieza a decaer, el consumo neto. Y después llega un momento en que hay una producción neto de ácido, o sea, el consumo es negativo. ¿Qué quiere decir? Que se está produciendo ácido, ¿ya? Entonces hay reacciones en la lixiviación que me consumen ácido. A ver, una que me consuma ácido, de lo que hemos visto antes, ¿qué reacciones consumen ácido allí? ¿Ah? La disolución de la disolución de cobre. Sí, pero ¿qué reacción hay? Ahí lo variamos. Sí, pues ahí se les pedía calcular el consumo de ácido. Sí, sí. ¿Cuál es la que consume ácido? Buena memoria. ¿La azufre? Vamos a verlo. Mírenlo, copien, pueden copiar. Estoy buscando. Ya se me está tarea. ¿Ah? ¿Tú tienes el celular paradito? ¿Por qué lo tienes así? ¿Este? ¿Sí? Estoy grabando la curva. Ah, ¿Por qué? ya No alcanzo a escribir todo. ya. ¿No lo han visto? Ya. Que entregué la tarea, pero... Ya, mire, se consume ácido en la reacción de oxidación del ferroso, para empezar. ¿Ya? Acuérdense que la reacción del ferroso tiene ferroso más oxígeno más protón. ¿Ya? Yo necesito protones para oxidar el ferroso. Pero además el ácido se consume en la ganga. ¿Ya? Las gangas originalmente consumen ácido. Siempre hay un consumo de ácido en la lixiviación. Estas consumen. Y después hay un momento en que empieza a reacciones que producen ácido. ¿Ya? Y las que producen ácido, por ejemplo, son las ligadas a la oxidación del azufre. ¿Ya? Sí, el azufre. Ah, no se produce. Oxidación del azufre. Yo dije que se producía ácido. Claro. No, que consume ácido. Azufre más oxígeno y más agua me da ácido sulfúrico. ¿Ya?
Y también la pirita también produce ácido. Entonces, al principio el balance neto es consumo, pero después el balance neto es producción de ácido. ¿Ya? Así que esas son cosas que tienen que tener ustedes. La pirita, la ecuación global de la pirita. La ecuación global, sí, ella da ácido sulfúrico, sí, produce ácido sulfúrico. Ya, y aquí me parece que se acaba este epité, y el otro, que